Pero igual, para ponernos en conformidad con el artículo 22 de la ley, hay que darles más contexto. Y contexto me parece útil en este caso. Tenía en mi computadora abiertos algunos de los reportajes míos. Tengo 2 reportajes publicados hoy sobre la legalización, primer paso para la legalización de marihuana en Uruguay, el tema cultural con la decisión del presidente de bajar los impuestos a los espectáculos culturales. Había preparado algunos para que esté claro que yo intervengo aquí como periodista, y periodista en actividad. Yo estaba esta mañana en reportaje, yo mañana estaré con los Payasos Sin Fronteras y la gente de ACNUR y esa gente hermosa que trabaja para los refugiados, etc. Yo soy periodista en actividad, no soy teórico de la comunicación. Yo hago reportajes cada día o prácticamente cada día. Y eso es importante porque yo creo que en este país muchísima gente ha hablado de periodismo sin ser periodista, sin haber estado en redacciones, sin entender la lógica nuestra. Está muy bien, yo también soy académico. Yo trabajo en San Francisco, trato de sacar tiempo donde no hay para escribir un paper de vez en cuando. Estoy atrasadísimo porque no tengo tiempo de hacerlo, pero es importante el estudio teórico, pero yo creo que también es importante hablar desde la realidad de una redacción, la realidad de los hechos. Yo soy corresponsal extranjero, por eso me invitaron, porque es un poco el tema del debate de hoy, para Radio Francia Internacional, Radio Francia, Radio Canadá. Yo trabajo por medios públicos y privados. Yo nunca utilizo la palabra independiente porque no creo que ni los públicos ni los privados lo sean. Y eso me parece clarísimo aquí en el país. Yo hablo desde el conocimiento de 24 años en el Ecuador. He empezado a dar clases aquí, en esta casa, en CIESPAL, en octubre del 89. Y he dado decenas de cursos en provincias o aquí para CIESPAL, prácticamente todas las provincias del país. Y en cada caso he hablado con gente de medios, muchas radios pequeñas, y en general para ver sus problemas. A mí me interesa el quehacer, el diario del periodista, no del dueño del medio. Y un elemento también importante de contexto es que yo soy corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, por lo tanto, de alguna manera voy a ser, no sé si representante del imperio por algunos, pero tengo que explicar eso, es parte, ya que hablamos mucho de imperio acá. Reporteros Sin Fronteras fue acusado por Prensa Latina, por otros medios, de ser parte de la CIA. Entonces, ya que hablamos de eso, hay que clarificar eso. Eso fue el resultado de un error reconocido por el mismo Reporteros Sin Fronteras desde años, cometida por el fundador, Menard, de la ONG, hace 28 años, me parece, que aceptó una ¿cómo se dice? Una donación, fondos, digamos, de una ONG anticastristas de Miami. Eso fue un error profundo que desde Reporteros Sin Fronteras hemos criticado muchos. Toda la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras dijo que no, que había que sacar tal cual. Y esa donación, perdón, se me fue la palabra, ¿cómo se dice cuando se da plata para...? ¿Subsidio? Voilà, no, subsidio, una donación, ha sido suprimida hace 5 años. Eso es lo que está utilizado para decir, miren, esa donación representó creo que un 2 o un 3%, menos del 5% de los fondos de Reporteros Sin Fronteras, una suma muy pequeña, pero eso fue suficiente para que regularmente venga la cosa, es que somos de la CIA. Bueno, es la misma inteligencia que decir que todos los miembros del Banco Central son falsificadores de título, porque Pedro Delgado falsificó el suyo. O sea, no tiene realmente sentido, pero es eso. Pero como hablamos del imperio, es importante que ustedes lo sepan. Yo soy no representante, como ya me canso de corregir los medios del país cuando me hacen entrevistas, me presentan como representante. No soy representante porque representante implica algo legal o tener la posición oficial de Reporteros Sin Fronteras sale de París. Lo que estoy diciendo acá me represento a mí y solamente a mí. Pero como hablamos de eso, creo que está claro. Todos mis estudiantes que están acá, y hay varios, saben que nunca he sido defensor del espíritu de cuerpo en los medios. Yo siempre he dicho, y en los mismos medios, que la mediocridad que denuncia el presidente Correa es real, que las presiones sobre los periodistas, los casos de autocensura son reales en los medios que antes eran mayormente privados.
que los intentos de autorregulación de los medios nunca han funcionado, nunca se han tomado en serio. Yo, 25 años que estoy aquí, nunca he visto un comité de honor de los gremios reunirse para evaluar un caso. Y eso lo he dicho públicamente. Algunos de ustedes lo deben haber visto. Yo dije en Ecuavisa, en mismo día, en todos los medios que me preguntaron, que yo no firmaba el artículo de Emilio Palacio sobre el presidente Correa. Lo he dicho en vivo, en directo, en televisión. El mismo Emilio Palacio escribió a Reporteros Sin Fronteras para quejarse de mí, no importa. O sea, yo no defiendo la autocensura, yo no estoy con la idea de que tenemos que idealizar. Los periodistas somos como los demás en una sociedad. Hay gente brillante, hay gente tonta, hay gente corrupta, hay gente honesta, hay gente que hace lo que puede. Somos como los demás. Ahora, me parece que el debate alrededor de la ley... voy a tratar de responder al tema de lo de CIESPAL. Perdón, quería poner porque me dieron 12 minutos y... ¿Cuánto habrá pasado? ¿5? No quiero pasarme... Es que me dijo que 5. Okay. Para responder al tema de CIESPAL, que es la prensa internacional sobre la ley, yo es un poco lo que les dije antes, yo no puedo responder a esa pregunta. O sea, la prensa internacional son miles de títulos, miles de periódicos, radios, canales de televisión que han tenido ópticas de todo tipo. Yo no dudo que algunos hicieron bien su trabajo, otros quizás no tan bien. No tengo la respuesta a esa pregunta. Yo puedo hablar por mí y les digo, crean o no, que en 24 años jamás he recibido presión de mis redacciones. Jamás. Y no hubiera sido aceptado. Lo más que recibí de alguien que no entendía muy bien lo que es Radio Francia Internacional era de un embajador francés hace años, no el actual, hace mucho tiempo, que pensaba que como la Cancillería francesa y el Ministerio de Cultura pagan parte del presupuesto de Radio Francia Internacional, tenía un poco la sensación de que era un poco su radio. O sea, nosotros pagamos parte de su presupuesto, por lo tanto Radio Francia Internacional, les tuve que explicarle de la manera más diplomática posible, lo que no es mi fuerte, como mis estudiantes pueden confirmarlo. Entonces, yo jamás he sido víctima. Todos mis colegas, yo he sido presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, tengo colegas que están acá, y yo sé cada vez que les he leído, lo que he leído era contrastado, era con fuentes, era bien hecho, pero yo no puedo responder a la pregunta del CIESPAL, el tratamiento de la prensa internacional, porque realmente serían miles de artículos que chequear, no sé, yo puedo hablar por mí. Eso no ha sido un tema que en el caso de mis medios ha provocado tanta cobertura, pero a veces cuidado con esa visión un poco, o sea, de que el imperio está en toda parte. En todo caso, el imperio a mí no me llama y es una excelente cosa. Ahora, yo creo que el debate en el cual estamos de la ley de comunicación es un debate que ha sido viciado desde el inicio. Yo creo que el país, desafortunadamente, hubo debate, hubo discusión, hubo socialización, pero quedan muchas preguntas y por eso estoy muy feliz que Hernán esté acá, para que podamos, ojalá, tener algunas respuestas. Yo creo que mucha gente ha hecho preguntas de buena fe, otras personas sin duda han hecho preguntas de mala fe, es muy posible, pero hay gente que tiene preguntas de buena fe sobre esa ley y sobre otros asuntos del manejo de la comunicación por parte de ese gobierno. Son preguntas que vienen, por mi parte, al igual que Reporteros Sin Fronteras, que lo ha dicho en boletines esta vez sí oficiales, que reconoce virtudes de esta ley. Se felicita de la democratización del espectro, de ese corte por tercios entre medios comunitarios, medios públicos, medios privados. Se felicita de eso. Espera ahorita que obviamente las atribuciones de frecuencias se van a hacer tomando en cuenta todos los grupos sociales, religiosos, políticos, sexuales o lo que sea. Nos felicitamos de que muchos de los grandes principios que nos permiten trabajar estén aquí en esta Constitución o en esta ley, como anteriormente lo estaban, desde el secreto profesional, no la censura previa, etcétera. Muchos aspectos positivos. Otros aspectos positivos, la protección del periodista, o sea, el hecho de dar un sueldo decente al periodista. Se ha criticado mucho el periodista, el presidente en muchas ocasiones, sin darse cuenta de que muy a menudo primero criticaban gente que no eran periodistas. En la mayoría de los medios de provincia en particular todavía la gente no está titulada primero, entonces no han sido formados por eso. Han sido personas que no recibían sueldos.
o tenían que coger publicidad en la tiendita de la esquina para recibir 40% de la cuña, mientras que 60% iba al medio. Todo eso es real. Hubo muchísima mediocridad debido a la mediocridad de la educación superior en este país. O sea, universidad de provincia con gente absolutamente desactualizada, que se fascina. Di un curso hace algunos años en una provincia, los profesores estaban fascinados porque se les ayudó a abrir un blog hace 3 años. O sea, eso era el nivel al cual se llegaba. Entonces, yo creo que hay necesidad de preguntas. Preguntas, yo les voy a hacer alguna, no estoy aquí para afirmar, pero yo tengo preguntas como periodista. Que, por ejemplo, me parece que no han recibido respuestas claras porque se ha satanizado las fuentes. Este proyecto de ley ha sido satanizado desde el inicio. Eso es real. Eso se hablaba de una ley mordaza hasta antes de tener un texto. Pero al mismo tiempo se hace lo mismo en sentido contrario. Yo siempre dije a mis estudiantes, están acá, lo pueden testificar, que mi sensación es que Ecuador está en una situación intermedia. Está en una situación intermedia en la cual yo creo que hay algunos temas que pueden ser tratados con libertad, otros con semi-libertad y otros sin libertad. Lo decía antes de los medios privados y desafortunadamente lo sigo diciendo hoy por los medios públicos. Yo soy un gran decepcionado de los medios públicos, sin hablar de los medios incautados. Hablo con ellos, yo conozco gente desde 25 años que me dicen todos los temas que no pueden tratar. ¿Ustedes creen posible que el tema Dusac o Pedro Delgado haya salido en Gama o en TC? Pregúntense eso. El modelo al cual se nos está empujando es un modelo de periodismo militante que para mí es terrible, porque nos hace olvidar lo que es el corazón del periodismo. Entonces, me quedan 2 minutos. Voy a hacer algunas preguntas de buena fe, de alguien que reconoce virtudes a esta ley y que también está preocupado por otros aspectos de esta ley. Por ejemplo, las normas deontológicas, bueno, eso de oportunidad, contextualización, contrastación, el artículo 22. ¿Quién va a evaluar eso? Eso es algo que ha sido dicho, que les gusten o no las fuentes, o la gente que dice eso, es un temor. ¿Quién va a jugar de la contrastación, de si el contexto es suficiente? ¿Quién lo va a hacer? ¿El consejo? ¿Un juez? Cualquier artículo sancionador no puede ser demasiado general. Eso es algo que pertenece a lo que se llama la seguridad jurídica, que está garantizada por la Constitución del Estado en el artículo 75 y en el artículo 92. El artículo 92 dice que las reglas tienen que ser claras. Eso es un debate que ya tuvimos. ¿Recordarán lo del Consejo Electoral? Que era prohibido hacer reportajes que podían incidir favorablemente o no hacia un candidato, cuando se hizo todo ese debate de que nadie sabía lo que significaba eso. Nadie. Ni prensa pública ni prensa privada. ¿Qué hacemos? Hablamos de... Por suerte eso no pasó, pero ahorita vemos de nuevo muchísimos artículos donde todo es general. Está dejado a la subjetividad de un juez o del consejo, de lo que sea. Entonces, algunas preguntas de eso. ¿Quién va a decidir cuánto contexto es necesario? Yo hago muchas cosas de radio, de 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Cuánto contexto debo poner en 1 minuto para que sea aceptable? ¿Qué contexto poner? O sea, nosotros no somos historiadores, no tenemos 200 páginas para poder explicar. A veces escribimos cosas en 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Quién va a evaluar si la cantidad de contexto es suficiente? ¿Quién va a evaluar si la verificación, el contraste es suficiente con la contradicción, entre paréntesis, de que a veces algunos medios van a tener dificultades para contrastar, ya que las fuentes ya no les hablan? El presidente prohibió a sus ministros hablar con unos 7 medios privados. El Telégrafo y otros medios públicos no pueden o no son recibidos por la alcaldía de Guayaquil. Es la misma lógica. Entonces, ¿cómo contrastar si las fuentes no te responden? Pero igual está acá. En el artículo, el inciso C de la parte 3 del artículo sobre el código deontológico, abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. Hernán, que escuches, me gustaría que en la cumbre, por ejemplo, dijo en una exposición, ¿te recuerdas? Arriba en el primer piso, de que bajo ningún concepto el uso de métodos ilícitos o digamos, reñidos con la moral
era aceptable. No son tus palabras exactas, Hernán, pero tú dijiste algo parecido, ¿no? Que no se podía utilizar métodos, cámaras, no recuerdo bien cómo, pero era el espíritu, no quiero traicionar el espíritu, ¿no? Que no, si no me equivoco, que no se puede utilizar. Bueno, eso se discuta. Eso la ley, por ejemplo, cierra un debate deontológico que sigue siendo abierto en los medios. Vayan a ver Günter Wallraff. O sea, es un poco el inventor o el precursor del periodismo de inmersión. Günter Wallraff es el que denunció en su libro Cabeza de Turco el racismo en contra de la comunidad turca. ¿Cómo lo hizo? Vivió 2 años como turco, cambió su nombre, su físico, pidió empleo, pidió alquilar tal cual, y él logró una realidad que yo o cualquier de ustedes, yendo 2 días a hablar con la comunidad turca, con otros, no hubiéramos logrado jamás. Pero sin embargo, lo que hizo fue reñido con la moral, porque disimuló, tapó su calidad de periodista. No dijo que era periodista, no dijo que eso era para un artículo. Entonces, eso fue reñido por la moral. Pero la pregunta es, ¿el resultado que obtuvo lo hubiera podido obtener yo en 2 días o 3 días de reportaje? La respuesta es no. Hizo lo mismo una chica periodista de Liberación que quería saber exactamente cómo se vive, lo que se dice en una... ¿Cómo se dice? Una celda, no una celda, un grupo del Frente Nacional, la extrema derecha en Francia. Se fue a vivir 6 meses a Marsella, en un lugar donde la extrema derecha es muy fuerte, tapó su condición de periodista, vivió y poco a poco ingresó en una estructura del Frente Nacional y ahí pudo ver de adentro qué dicen, qué hablan, cuál es el racismo diario de esa gente en contra de árabes, musulmanes y lo que sea. ¿Lo hubiera podido lograr eso ustedes haciendo un reportaje clásico? No lo sé. O sea, sí lo sé. Y la respuesta es no. Entonces, cerrar ese proceso. No olvidemos que ¿por qué cayó Fujimori, la mafia de Fujimori en Perú en el 2000? Por lo que se llama los Vladivideos. Los Vladivideos que fueron obtenidos de manera ilegal por el Servicio de Inteligencia Nacional, grabando Montesinos y otros, pagando dueños de medios, artistas, políticos, diputados. ¿Se acuerdan? Esos videos salieron, fueron entregados a un periodista, y eso es lo que provocó la huida de Montesinos primero y la caída de la mafia, porque Perú en ese entonces era solamente una fachada de democracia. Pero ese documento, esos videos, fueron obtenidos de manera ilegal. Entonces, ¿qué? Según la ley que está aquí, no hubiéramos podido utilizarlo. Eso es un debate que merecería hacerse. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias, chicos. Voy a tener que cambiar parte de mis cursos. En periodismo existen los titulares incitativos, ¿ok? Que es una categoría de titular en la cual, por juegos de palabras, todo eso, el titular no está necesariamente coherente, pero eso es un estilo periodístico que existe, que vamos a tener que no practicarle. Otras preguntas, por ejemplo, eso, los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La emisión deliberada y recurrente de difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. El caso que a mí más ilustra eso es, por ejemplo, la actitud de los medios venezolanos durante el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en abril del 2002. Yo estaba allá, yo estaba cubriendo por la prensa internacional, con mis colegas de EFE, de otros medios, en la calle, viendo los cerros bajar, recuperar primero el canal, después el palacio, mientras que los medios televisivos pasaban dibujos animados, conocen la historia, partidos de béisbol en Venezuela, ese tipo de cosas. Eso fue terrible. Eso fue un caso clarísimo en el cual los medios no quisieron, porque todo lo que había que hacer era enlazarse con CNN o con quien querían para hablar del caso si tenían miedo de mandar su gente a la calle. Eso fue un caso en el cual ahí sí clarísimamente hubo un deseo de no cubrir un hecho de interés público. Pero eso, dicho así, deja a todos los medios a la merced de cualquier juez. Cualquier ministerio considera que cualquier actividad que hace es de interés público. Cualquier. La inauguración de un centro de salud, todo es de interés público. Bajo ese artículo, cualquier que vamos a terminar, o ustedes van a terminar siguiendo la actividad ministerial día tras día,
No se puede dejar un poco de libertad editorial. El hecho de que la información se verificará, contrastará, precisa, contextualizada. Nuevamente, ¿quién va a decidir de la veracidad de la cosa? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, uno de ustedes hace un reportaje sobre el consejo o sobre el futuro superintendente? Es el consejo que va a evaluar la idoneidad de un reportaje cuando es juez y parte. Esa es otra pregunta. ¿Qué va a pasar en esos casos, por ejemplo? Y no veo por qué el consejo o la superintendencia estarían encima de reportajes, de investigaciones. Entonces, ¿qué pasará en ese caso? Ojalá todo eso se pueda arreglar o clarificar en el reglamento, pero yo voy rápido porque ya me pasé, pero contraste, las funciones del Estado, eso, por ejemplo, para terminar, ahí están seguramente, los medios de comunicación públicos de carácter oficial, eso no existe en ninguna parte. ¿Qué es un medio público de carácter oficial? Es una herramienta legítima de relaciones públicas. ¿Cuáles son los medios que menos contrastan los medios públicos de carácter oficial? Porque hasta el carácter dice, tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que les crea. Ahí ¿dónde está la necesidad de contrastar y todo eso? Si el artículo de la ley dice, no, ellos tienen que difundir, promover la línea política de la presidencia, SECO, ministerio, alcaldía, gobernación, lo que sea. Eso, por ejemplo, medio público de carácter oficial, ¿qué es? No es un medio, no es público. ¿Por qué está aquí en la ley? Debería ser una herramienta de relaciones públicas, legítima. Eso, por ejemplo, son preguntas legítimas y nuevamente hechas de buena fe. Capaz que soy yo no tengo tiempo de leer todos los periódicos, pero no me recuerdo haber escuchado respuestas a esas preguntas hechas de buena fe, o como otras, por ejemplo, sobre, ya les dije que lo de Emilio Palacio, para mí era un artículo clarísimamente difamatorio, pero todavía estoy esperando que alguien me escuche cómo ese artículo puede haber causado un daño de $40 millones. O sea, que alguien me dé una razón mínimamente inteligente para decir que ese daño, ese artículo causó un daño de $40 millones, si no hubo lucro cesante, si el presidente no dejó de trabajar, hubo un costo, abogados, tiempo sin duda, pero 40 millones. O sea, lo único que escuché a veces es que el honor del presidente no tiene precio. Bueno, ya, ok, entonces, ¿por qué no pedir 1,000 o 2,000 y de una pagamos la deuda externa? ¿Entienden? O sea, la ley, la Constitución, yo la tengo acá, hasta eso, el problema es que hubo un juez que dice, la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. Eso lo dice el artículo 75 de la Constitución. Entonces, todas esas son preguntas que a mí, yo no me recuerdo haber escuchado respuestas. Capaz que me equivoqué, porque nuevamente no leo todo, pero me encantaría que ahorita, o quizás en el mercado, podamos encontrar algunas respuestas a esas preguntas que nuevamente están hechas de buena fe. Gracias.